Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy. Por favor, escriban en el chat si todos me escuchan bien, si todos ven la portada de la presentación. Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar que le colocamos como nombre certificación de enlaces IP. Es un webinar enfocado en, precisamente como su nombre lo dice, los métodos que podemos utilizar para certificar que un enlace cumpla con ciertos parámetros que nos permitan prever que el mismo va a contar con la calidad necesaria, la disponibilidad, el ancho de banda que necesitamos y que el transporte de los servicios que vamos a cursar a través de ese enlace va a ser el adecuado. Cuando menciono la palabra enlace, y acá quiero detenerme un momento, no se imaginen solamente que es un radioenlace, no. Un enlace puede ser una conexión desde China hasta República Dominicana, es un enlace IP. Entonces acá vamos a ver cómo certificamos un enlace independientemente de su naturaleza, de los saltos, de la distancia. La premisa básica es que ese enlace, bueno, es un enlace IP. Hago la presentación de la empresa para los que no nos conocen. Somos Ecoinos, somos una empresa enfocada en ofrecer servicios de conectividad, telecomunicaciones, a través de enlaces de microondas, punto multipunto, despliegue de redes Wi-Fi, eh, telefonía IP, assessment, auditorías, consultorías. Realmente abarcamos todo el ámbito de las telecomunicaciones. Trabajamos típicamente con marcas disruptivas que ofrecen la mejor relación costo-beneficio. También nos enfocamos muchísimo en lo que son las acciones de formación. Acá estoy haciendo referencia a los cursos, eh, webinars, cursos presenciales, cursos in company, cursos online, cursos oficiales de las marcas Microtik y Ubiquiti, cursos personalizados con distintas temáticas, webinar como el que estamos por comenzar hoy. Y bueno, vamos a ir hablando también durante este propio webinar, los cursos que tenemos pensado realizar en los próximos días, en las próximas semanas. Ese link que ven en pantalla, ese linktree.ee/ecoinos, es el acceso donde pueden comunicarse con nosotros a través de las distintas plataformas. Hablamos de redes sociales, el canal de YouTube. Ahí van a tener el acceso directo para registrarse en los webinars que estén disponibles en la fecha que ustedes hagan la consulta, los próximos entrenamientos. Entonces realmente es como el menú principal de toda nuestra plataforma de comunicación de cara al público, de cara a ustedes. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Luis Aguilar. Tengo ya un largo recorrido trabajando en telecomunicaciones con distintas marcas, distintas tecnologías, distintos protocolos, eh, trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con radioenlaces y también con redes, despliegue de MPLS, BPLS, VPN, firewall, calidad de servicio. Soy consultor y entrenador certificado de las marcas Microtik y Ubiquiti. Y bueno, voy a ser el orador en este webinar el día de hoy. Vamos a comenzar hablando de lo que es la experiencia de navegación del cliente. Antes de comenzar a entrar en materia, quiero mencionarles que cualquier duda que quieran plantear la pueden hacer en el chat. Dependiendo del tipo de duda, se le da respuesta de forma inmediata o respondemos al finalizar. Entonces tienen el chat para que hagan sus planteamientos, hagan sus comentarios. Va a ser la manera como vamos a interactuar. Entonces, ¿qué es la experiencia de navegación del cliente? Lo que se llama Customer Experience o CX es la suma de todas las experiencias que el cliente tiene con una marca a través de todos los valores, productos y servicios, desde el momento que oye hablar de ellos, cuando los conoce, cuando los compra, cuando los recibe y cuando los prueba. En ese momento, ese cliente va a decir hablar bien o mal, volver a comprarlos o no, recomendarlos o no. Este concepto aplica también para el Internet y es muy importante que nosotros entendamos que
una buena referencia se multiplica, pero una mala referencia se multiplica muchísimo más. Por eso nosotros tenemos que ser bien exigentes en cuanto a las métricas, en cuanto a los parámetros que utilizamos para certificar los servicios que le entregamos al cliente. Y que esas métricas, que esos parámetros queden expresados en el contrato, porque es la manera que nosotros tenemos de soportar en un documento legal qué características tiene nuestro servicio, qué ofrece nuestro servicio y qué no ofrece. Entonces acá estamos hablando de lo que es la promesa al cliente. Por ejemplo, si nosotros estamos ofreciendo un servicio de acceso a Internet, bueno, la promesa que es cumplir con la velocidad de navegación ofertada, con los tiempos de respuesta ofertados y la disponibilidad del servicio. Estos parámetros deberían estar plasmados en lo que se conoce como SLA, el Service Level Agreement, el acuerdo de nivel de servicio. Acá les tengo un ejemplo que es interesante que lo conozcan. Vamos a hablar de lo que fue el mayor atasco de la historia. Fíjense lo siguiente, en el 2015, cerca de Beijing, en la autopista G4, la autopista que comunica Pekín con Hong Kong, perdón, Pekín con Kong, miles de automóviles quedaron atrapados en uno de los mayores atascos de tráfico de la historia. Atascos, en algunos países le dicen taco, en otros trancón, nosotros en Venezuela le decimos cola. En fin, ese atasco ocurrió cerca de una estación de peaje en una autopista de 50 carriles. Imagínense ustedes, 50 carriles. Yo creo que ninguno de nuestros países tenemos una autopista con esa cantidad de carriles. Bueno, fíjense, miles de conductores quedaron atrapados durante horas en un interminable viaje de regreso a casa. 50 carriles se funcionaron en 20. O sea, una reducción, lo que nosotros llamamos un cuello de botella, después de un peaje nuevo, coincidiendo con el final de una importante fiesta nacional en China. Entonces, si nosotros llegamos a pensar en algún momento que una autopista de 50 carriles es la más rápida, bueno, resulta que en ese momento no fue así. Ahora bien, imagínense que la autopista es una conexión de red y cada automóvil es un flujo de datos. El ancho de banda de la carretera estaba en su máxima capacidad antes del peaje y antes de las vacaciones y podía manejar millones de automóviles por hora. En condiciones óptimas, los coches utilizarán todos los carriles y se moverán a una velocidad media alta. Pero en la vida real, las carreteras están muy transitadas. Hay peajes, horas de alto tráfico, carreteras en mantenimiento, accidentes y muchos más factores que afectan la forma en que un automóvil se mueve del punto A al punto B. ¿A qué queremos llegar con esto? Bueno, lo siguiente, la carretera de China probablemente tenía el mayor ancho de banda del mundo. Fíjense el concepto, esos 50 carriles, veámoslos como el mayor ancho de banda del mundo. Pero el throughput más bajo en ese momento. Con respecto a todos esos factores, el rendimiento de la carretera fue de 1000 autos por hora. Entonces acá queremos resaltar la diferencia entre ancho de banda y throughput. El throughput es la capacidad real de un sistema para enviar datos de un punto a otro, incluyendo factores adicionales. En otras palabras, es la cantidad exacta de datos que pasan por un medio desde el punto A al punto B en un periodo de tiempo determinado. Cuando se refiere a las comunicaciones, el throughput de la red es la tasa de envío de datos a través de un solo canal. El throughput muestra sus resultados como un promedio y utiliza métricas de unidades de datos por tiempo, como bit por segundo o BPS, o paquetes por segundo, PPS. Aunque el concepto de throughput es similar al ancho de banda, no son lo mismo. Entonces, fíjense, teníamos un ancho de banda de 50 carriles, pero el throughput realmente es lo que percibe cada vehículo que estuvo durante ese atasco. Si ese vehículo logró circular a 10 kilómetros por hora, bueno, ese fue su throughput en ese momento. Eso es lo que percibió el vehículo. Entonces, cuando nosotros queremos certificar un enlace al cliente final, el cliente que va a disfrutar de ese servicio, poco le importa si nuestras conexiones son a giga, si nuestras conexiones son a 10 gigas. Él le interesa es la velocidad que va a poder disfrutar ese servicio. ¿A cuánto se le va a reproducir su película en Netflix? Si va a alcanzar a reproducir la 4K,
a qué velocidad va a poder descargar esa imagen ISO del sistema Windows 11 que pesa 5 o 6 gigas. Eso es lo que le interesa al cliente, no el ancho de banda. Ese número es útil para nosotros cuando hacemos el diseño de la red, pero realmente el throughput es lo que el cliente percibe. Entonces, cuando pensemos en throughput, siempre recordemos eso. Asociemos el throughput con lo que el cliente va a percibir en determinado momento, dependiendo del servicio que esté utilizando. Vamos a hablar de throughput también en radioenlaces. Fíjense lo siguiente. Nosotros en un radioenlace, si es en banda libre, típicamente estamos enmarcados en el estándar 802.11. En ese estándar, normalmente la velocidad de los dispositivos se promociona con algo que se llama data rate. Podemos pensar que el data rate es todo lo que está viajando en el aire, en ese enlace. Pero resulta que todo lo que está viajando en el aire no es necesariamente el 100% la carga útil que el usuario va a percibir, sino que resulta que de toda esa información que viaja en el aire, yo tengo cabeceras que tienen información de control para que el radioenlace se logre mantener. El radio A le dice al radio B, ¿cómo estás? ¿Te mantienes allí? Y el radio B le responde, sí, sigo aquí. Vamos a negociar a determinada modulación. Mi nivel de señal es menos 52. Toda esa información está viajando en el aire y esa información son tramas de control que ocupan ancho de banda. Bueno, resulta que si yo al data rate le quito, por decirlo de alguna manera, las tramas de control, lo que queda es el throughput. Eso sí es lo que percibe el usuario. Fíjense ese ejemplo. Yo tengo un data rate de 54 megabits. No sé si ese número le es familiar. A mí sí, porque yo recuerdo que mi primer router inalámbrico hace muchísimos años decía en la caja 54 megabits. En ese entonces yo pudiese haber pensado que si yo hacía una prueba de velocidad, iba a obtener una velocidad de 54 megabits, lo cual no es así, porque esos 54 megabits son el data rate. Si yo a eso le quito las cabeceras de las tramas de control, que típicamente oscilan entre un 30 y un 50% de ese total, lo que me queda es el throughput. Entonces veamos el ejemplo. A 54, en esta oportunidad le quité 30%. ¿Qué es quitar 30%? Bueno, multiplicar por 0.7. Entonces 54 por 0.7 me da casi 38 megabits. Eso es el throughput de un enlace negociando a un data rate de 54 megabits. Se vean ya la diferencia. Esos 38 megas sí los pudiese percibir el cliente. Ojo, estos son 38 megas ideales. Realmente el throughput real serían esos 38 megas multiplicado por el porcentaje de tramas que se retransmitan por efectos de la interferencia o una mala relación señal a ruido, que es el CCQ. Y es lo que les quiero explicar a continuación. Resulta que cuando un enlace tiene problemas, la información llega con errores. Cuando la información llega con error, es necesaria una retransmisión. Eso ocurre también cuando nosotros hablamos. Yo puedo estar hablando con una persona y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Si esa persona no entiende lo que yo le estoy diciendo, ¿qué me va a decir? ¿Puedes repetir, por favor, que no te entendí? Cuando yo repito, qué estoy haciendo? Estoy retransmitiendo algo que transmití anteriormente. Eso es una retransmisión. Cuando los enlaces tienen errores, cuando los enlaces tienen presencia de interferencia, cuando los enlaces tienen una mala relación señal a ruido, se generan muchas retransmisiones. El porcentaje de tramas que se retransmiten en un radioenlace se llama CCQ. Entonces, un CCQ del 80%, lo que nos está diciendo es que 20% de las tramas se están retransmitiendo. Así de sencillo. Volvamos con otro ejemplo. Imagínense que tenemos un enlace con un data rate de 78 megabits. ¿Qué aprendimos en la imagen anterior? Que eso debemos quitarle el 30% para llevarlo a throughput teórico. Entonces 78 por 0.7. Ahora bien, para llevarlo a throughput real, debo multiplicar ese resultado por el CCQ. Acá tenemos un ejemplo de CCQ de 79%. ¿Qué significa eso? Que 21% de las tramas se están retransmitiendo. Entonces, hagamos la operación. 78
por 0.7, que es quitarle el 30%, por 0.79, que es el CCQ, me da que un enlace que estaba negociando a un data rate de 78 megabits realmente me permite obtener un throughput percibible por el usuario de 43 megas. Para eso es el CCQ. Otro aspecto importante que debemos conocer y que seguramente sufrimos de esto con el día a día cuando interactuamos con los usuarios del ISP es la confusión con las unidades. Veamos este ejemplo que está en pantalla. Hay un muñequito que dice, yo tengo más fuerza, mi mancuerna pesa 55 libras. En el otro extremo, otro muñequito dice, no, yo tengo más fuerza que tú, mi mancuerna pesa 25 kilogramos. Y resulta que si nosotros hacemos la conversión, 25 kilogramos son 55 libras, es lo mismo, simplemente se está expresando en unidades diferentes. Es como cuando expresamos la velocidad en kilómetros por hora y resulta que en otros países la expresan en millas por hora, pero tiene su equivalencia. Simplemente es un cambio de unidad. Entonces, fíjense, las velocidades de transmisión de datos en la red se miden normalmente en bits por segundo, BPS, con la B minúscula. Son las que típicamente los que trabajamos con un ISP, en un ISP, ofreciendo consultoría a un ISP, configurando radioenlaces, generando enlaces de datos. Esas son la unidad que nosotros manejamos, los bits por segundo. Establecí un enlace entre dos oficinas a 20 megabits por segundo. Desplegué un radioenlace a 15 kilómetros y me generó un ancho de banda de 80 megabits por segundo. Entonces, fíjense, esa es la unidad que utilizamos nosotros, los que trabajamos en telecomunicaciones, bit por segundo. No obstante, en los dispositivos finales, hablemos de computador, las velocidades de datos típicamente se expresan en bytes, que es la B mayúscula. Entonces vean la diferencia. Mientras que nosotros en Telecom hablamos en bits, el usuario final que está en su computadora haciendo una descarga típicamente observa unidades en bytes, que no son lo mismo. Obviamente tienen una equivalencia. Entonces esto es una fuente común de confusión. Hay que prestar atención a las unidades. Por ejemplo, para colocar un archivo de 10 megabytes en el cable, abro comillas, sobre un enlace de 1 megabit, necesitaremos 80 segundos. ¿Por qué? Porque 10 megabytes es igual a 80 megabits. Disculpen que esa B de megabit debió ser B minúscula. 10 megabytes es igual a 80 megabits porque hay 8 bits por cada byte. En la actualidad se utiliza frecuentemente cuando se refiere a la velocidad de Internet de banda ancha el término megas, pero la mayoría de las personas cree que significa megabyte, lo cual es un error. Entonces esto también a veces nosotros fomentamos la confusión cuando trabajamos en un ISP y le decimos al cliente tu servicio es de 10 megas, pero no especificamos que debería estar escrito que nuestro servicio o el servicio que estamos ofreciendo no es de 10 megas, es de 10 megabits en todo caso. Entonces, cuando decimos megas, nosotros que estamos en el ámbito del ISP, hablamos de megabits, pero el cliente no necesariamente lo entiende así. Ya sabemos que los bits son equivalentes a un octavo de los bytes, es decir, una conexión de 1 megabit o 1 megabit por segundo de velocidad realmente será capaz de transferir solo 125 kilobytes por segundo. Vean la diferencia. Entonces nosotros entregamos un servicio de 1 megabit, ese cliente hace una descarga desde su navegador Google Chrome y observa en la estadística que la descarga está a 125 kilobits. ¿Qué va a pensar? Que lo estamos estafando, que no estamos entregando la velocidad adecuada, simplemente porque hay una confusión con las unidades. Fíjense lo siguiente, vean este dibujo, que se parece a lo que estábamos hablando con el ejemplo de el atasco en una de las autopistas de China. Vean lo que es el ancho de banda, vean que es la figura amarilla, la tubería completa. El throughput es el tráfico que está cursando en determinado momento
por ese ancho de banda. No necesariamente son iguales. Y el throughput es lo que percibe el usuario. Entonces, el ancho de banda es la capacidad total de un sistema para enviar datos a otro a través de un solo medio. Es como el tamaño de la tubería o la carretera, 2 carriles, 3 carriles, 50 carriles. El concepto se relaciona con condiciones perfectas y teóricas, pero en la vida real se ve afectado por innumerables factores, muchos fuera de nuestro control, como tráfico, las cabeceras del protocolo. Cada protocolo tiene sus cabeceras. Si, por ejemplo, estamos utilizando una VPN, la VPN por su naturaleza agrega cabeceras adicionales. También depende del tipo de VPN. Entonces, todo lo que haga crecer la cabecera hace, por una razón obvia, disminuir la carga útil o throughput. Pérdida de paquetes, eso también nos afecta el throughput. Delay, el tipo de cableado, los bits errados, que de esto vamos a hablar más adelante. Potencia de transmisión, especialmente la alta potencia, que es perjudicial para los radioenlaces. Interferencia, baja relación señal a ruido, encriptación, recurso del hardware, energía, entre otros. Vamos a hablar entonces de la certificación con métricas tradicionales. Vamos a comenzar hablando de la latencia. Nosotros típicamente, cuando escuchamos el término latencia, lo asociamos a un ping. Estamos enviando un ping y estamos viendo los tiempos de respuesta. Eso realmente es verdad, está relacionado con la latencia. Lo que pasa o el problema que tiene el ping, que no es la única prueba que debemos realizar para certificar un radioenlace. Si bien los datos que nos ofrece el ping son interesantes y son útiles y nos sirven, no debemos quedarnos solo con eso. Cada elemento informático funciona a través de estímulos eléctricos, por lo que podríamos decir que la latencia es el tiempo que tardan en realizarse todas las conmutaciones eléctricas y lógicas necesarias desde el comienzo de la acción a través de un periférico hasta que el ordenador ejecuta la acción y muestra los resultados. Entonces, realmente la latencia ocurre no solo en telecomunicaciones, sino que básicamente en cualquier elemento informático, en cualquier elemento electrónico. La latencia en redes, que es la que nos interesa, mide la suma de retardos que se producen desde que solicitamos una información o le enviamos y el nodo remoto nos responde. Dicho de otra forma, mide el tiempo que tarda un paquete de datos en llegar de un lugar a otro. Este tiempo se mide en milisegundos. Si, por ejemplo, tenemos una latencia de 30 milisegundos, significará que desde que nosotros hemos enviado una petición desde nuestro navegador hasta el servidor que lo ha recibido y una vez nos ha respondido con lo que queremos. Habrá transcurrido un tiempo de 30 milisegundos, desde que le dimos enter hasta que recibimos lo que estábamos esperando. Esa es la latencia. Una de las principales causas de latencia de la red es la distancia, específicamente la distancia entre los dispositivos clientes que realizan solicitudes y los servidores que responden a esas solicitudes. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren, no sé, jugar con PlayStation. Bueno, resulta que si el juego es online, ustedes deben tener comunicación con los servidores de PlayStation. Pensemos que están todos ubicados en Japón. Bueno, probablemente la latencia desde Venezuela a Japón va a ser superior que la latencia desde España a Japón. ¿Por qué? Bueno, porque cada elemento de red por el cual nosotros pasamos, cada router por el cual pasamos antes de llegar a esos servidores va a ir incrementando ese tiempo de respuesta en milisegundos. También influye el tipo de medio, si es fibra óptica, si es radioenlaces. No es lo mismo que nosotros ofrezcamos un servicio a nuestros clientes con fibra óptica, donde manejamos tiempos de respuesta menores por por las propias características de la fibra, que si ofrecemos servicio a nuestros clientes a través de radioenlace. La latencia desde ese cliente hacia nuestro router de borde va a ser diferente. Y obviamente del router de borde hacia Internet se va a ir sumando. Entonces, si nosotros en nuestra red, desde donde está el cliente hasta nuestro router de borde, tenemos una latencia de 20 milisegundos, bueno, son 20 milisegundos más la latencia que va a haber desde nuestro router de borde hacia el servidor que yo quiero alcanzar, el servidor de PlayStation, el servidor de Netflix,
Entonces, la latencia se suma. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos los clientes de nuestra red van a tener la misma latencia, porque internamente nosotros tenemos una topología que puede ser diferente dependiendo de la ubicación del cliente, dependiendo del nodo donde ese cliente esté conectado. Un aumento de pocos milisegundos puede no parecer mucho, pero eso se va grabado por la comunicación de ida y vuelta necesaria para que el cliente y el servidor establezcan una conexión. La cantidad de tiempo que tarda una respuesta en llegar a un dispositivo cliente después de una solicitud del cliente, valga la redundancia, se conoce como tiempo de ida y vuelta, RTT, Round Trip Time. Entonces, fíjense, la latencia en este ejemplo, desde un PC que está conectado vía Wi-Fi hacia un servidor que está en Internet, va a variar dependiendo de todos los dispositivos que estén involucrados, todos los dispositivos que estén en el medio de ese proceso de comunicación y el medio físico de interconexión, si es wireless, si es fibra, si es cable coaxial, etcétera. ¿Cuáles son los componentes de la latencia? Bueno, uno de ellos es el delay de propagación, que es la cantidad de tiempo que se requiere para que un mensaje viaje del remitente al receptor, que es una función de la distancia sobre la velocidad con que se propaga la señal. Aquí podemos ver que va a ser diferente la propagación en un medio como fibra óptica si lo comparamos con un radioenlace. Obviamente en un radioenlace el delay de propagación es mayor, entonces la latencia va a ser mayor. Delay de transmisión, cantidad de tiempo necesario para insertar todos los bits del paquete en el enlace, que es una función de la longitud del paquete y la velocidad de datos del enlace. Entonces acá influye también el tipo de modulación que estamos utilizando. Entonces probablemente una modulación mucho más alta como 256 QAM nos ofrece una latencia totalmente diferente a una modulación de QPSK. Delay de procesamiento, cantidad de tiempo requerido para procesar el encabezado del paquete, verificar errores a nivel de bits y determinar el destino del paquete. Entonces aquí influye CPU, no es lo mismo el CPU de un radio de gama baja que cueste $50 al CPU que nos ofrece un radio de gama alta que tiene un costo de 500, $1000. Son características diferentes. Lo mismo aplica para los routers. No es lo mismo un router de un solo CPU con poca memoria RAM que un router multicore con mayor cantidad de memoria RAM. Entonces los recursos del hardware influyen en el delay. Delay de encolamiento, cantidad de tiempo que el paquete está esperando en la cola hasta que se pueda procesar. Entonces también influye si nosotros tenemos en nuestro dispositivo de red configuraciones de cola, si tenemos planes de reuso, si es un servicio dedicado, todo eso también influye y afecta la latencia. Vamos a hablar de la latencia en juegos en línea. Fíjense, cuando se utilizan juegos en la nube, entendiendo que la nube es un servidor que está ubicado en los data centers del dueño del juego, siempre habrá latencia, debido al tiempo de ida y vuelta desde el equipo del usuario a los servidores y las tramas renderizadas de los servidores al cliente. La latencia es más problemática cuando el cliente está más lejos de los centros de datos. Lo que ya hablamos no es lo mismo un cliente que nosotros atendemos con fibra óptica que está, por decirlo así, a un solo salto de nuestro router core, a un cliente que nosotros atendemos vía radioenlace y resulta que está en el nodo 15, es decir, hay 15 saltos a través de radioenlace para llegar a ese cliente. Entonces, la suma de la latencia interna más la latencia externa que hay desde nuestro router de borde al servidor, que pudiese estar en Japón, por ejemplo, si hablamos de PlayStation. ¿Dónde es crítica la latencia? En los juegos en primera persona, los juegos de disparo en primera persona, los FPS. Acá la latencia impacta negativamente en la calidad de experiencia, lo que es el QoE, y el rendimiento de los jugadores en el juego. Entonces, esos clientes que hay en el ISP que utilizan el Internet para jugar este tipo de juegos en primera persona, especialmente de disparos, bueno, la latencia es un factor que puede marcar la diferencia entre que ellos jueguen bien y logren progresar en el juego a que simplemente no avancen de nivel. Esta gráfica es un extracto de un documento que pueden ver en el link que está expresado en la parte inferior, que se los voy a compartir en un instante por el chat.
Esta gráfica nos muestra cómo es la jugabilidad promedio de jugadores recurrentes y jugadores que no son recurrentes, es decir, jugadores que juegan pero no tan frecuentemente. La gráfica nos muestra en el eje horizontal la latencia y en el eje vertical lo que es la jugabilidad. ¿Qué podemos observar? Que la jugabilidad es mayor cuando hay menos latencia en la red. La jugabilidad empeora cuando tengo más latencia en la red. Entonces la latencia es directamente proporcional a la jugabilidad de un juego, valga la redundancia, la jugabilidad y performance. Y fíjense que a pesar de que estamos comparando gamers con jugadores poco frecuentes, básicamente los resultados son los mismos, especialmente cuando la latencia empeora. Tienen la misma percepción de que el juego no les va bien. Vamos a hablar de otro factor. Vamos a hablar del jitter. El jitter es un efecto de las redes de datos no orientadas a conexión y basadas en conmutación de paquetes. Como la información se discretiza en paquetes, cada uno de los paquetes, valga la redundancia, puede seguir una ruta distinta para llegar al destino. El jitter es entonces la variación de retardos entre paquetes de la misma comunicación. Veamos un ejemplo para que se entienda claramente y veamos lo crítico del jitter. Imagínense que ustedes están haciéndole ping a un servidor. Sigamos con el ejemplo de PlayStation. Yo le estoy haciendo un ping extendido desde el PC de un cliente a los servidores de PlayStation. Y tengo tiempos de respuesta como los que ven allí, los cuales están fenomenalmente bajos, que no creo que vayan a ser así en la realidad. Pero bueno, sigamos con el ejemplo. Fíjense que los tiempos de respuesta son 12 milisegundos, 14 milisegundos, 11 milisegundos, 13 milisegundos. Fíjense, si hacemos un promedio del ping, es bajo, porque los tiempos son bajos. Pero observen que la variación entre esos tiempos también es baja. El valor más bajo es 11 y el más alto es 14. No están variando mucho entre ellos. Eso es el jitter. Veamos otro ejemplo, que estos sí están más reales a la distancia que hay desde Japón hasta hacia Latinoamérica. Imagínense que esos tiempos a los servidores de PlayStation son de 112, 114, 111 y 113 milisegundos. Fíjense que el tiempo promedio es alto, pero la fluctuación, lo que es el jitter, sigue siendo bajo, porque el valor más bajo es 111 y el más alto es 114. De hecho, es un jitter idéntico al caso anterior. Ahora veamos otro ejemplo. Estamos haciendo un ping y tenemos como tiempos de respuesta 12 milisegundos, 22 milisegundos, 7 milisegundos y 17 milisegundos. Fíjese que el promedio es mejor, inclusive que el primer ejemplo, pero la variación entre los tiempos es muy alta. Eso es lo peor para los gamers, eso es lo peor para la telefonía IP, eso es lo peor para el video IP, el jitter. Si los tiempos de respuesta están altos, obviamente hasta cierto límite, pero el jitter es bajo, las plataformas se adaptan. El servidor del PlayStation se adapta, ya que las personas que están interactuando no están en un mismo espacio físico. Entonces, el servidor se puede adaptar y permite, si es un juego, que el juego se mantenga con una jugabilidad aceptable. Si es una llamada de voz sobre IP, que la llamada se escuche adecuadamente. Pero si tenemos una variación del jitter muy alta, es decir, un jitter alto, a pesar de que los tiempos promedios sean bajos, el juego no se puede adaptar, el servidor del juego no se puede adaptar y vamos a tener entonces problemas en esa llamada o en esa videoconferencia. Entonces el jitter es crítico. Es lo que les mencionaba en el caso de la voz sobre IP, cuando los paquetes que se transmiten, perdón, son de voz, el jitter perjudica terriblemente la calidad de servicio, ya que las diferencias en los tiempos de llegada de los paquetes pueden causar una pérdida de calidad de la llamada. La solución al jitter es guardar los datos en memoria usando un jitter buffer. De esta manera los paquetes se van almacenando en un buffer, se reordenan y se les da tiempo a los paquetes más lentos a llegar. Luego se reproduce el sonido a una velocidad constante.
El precio que se debe pagar para poder hacer esto del jitter buffer es incrementar la latencia total y un delay global. Obviamente el jitter buffer tiene un límite, no te permite corregir hasta el infinito un jitter demasiado alto. Miren lo que menciono acá, el jitter aceptable para comunicaciones de telefonía se encuentra por debajo de los 20 milisegundos. Valores más altos no los voy a poder corregir con este buffer. Ejemplo de algunas aplicaciones, fíjense, acá tenemos una que se llama Pin Plotter, en la cual hacemos pin, pero lo interesante de esta herramienta, más allá de que nos muestra los tiempos de respuesta en el pin, es que nos muestra gráficamente la latencia y nos podemos dar cuenta viendo esa gráfica cómo es la variación del jitter. Déjenme hacer unas anotaciones. Fíjense, miren la variación que hay de aquí a aquí y de aquí a aquí. Esas variaciones son el jitter. Yo quisiera que mi enlace se comportara más o menos como estoy resaltando en este recuadro, donde la variación sea la menor posible. Hay otra aplicación que se llama GPIN, que nos muestra también gráficamente los tiempos de respuesta y eso nos permite inferir cómo es el jitter en el enlace que estamos evaluando. Hay otra aplicación que es una medición de latencia online y que también nos muestra gráficamente esa variación en los tiempos de respuesta. Entonces podemos ver gráficamente el jitter. Otra manera de medir el jitter, que es la que yo recomiendo, es que ustedes cuenten con algún sistema de monitoreo. De esto vamos a hablar en un instante. Y que ese sistema de monitoreo nos permita, como su nombre lo dice, monitorear tiempos de respuesta y jitter hacia direcciones IP que sean interesantes para nuestra red. Hablamos de los DNS de Google, los DNS de Cloudflare, los servidores de Netflix, servidores de PlayStation. Entonces son direcciones IP que yo debería monitorear para ver cómo está esa latencia y ese jitter desde mi red hacia esos servidores. Porque obviamente si el jitter es muy alto, los usuarios en mi red van a percibir esos servicios con baja calidad. Especialmente, repito, los gamers, que son los que son más exigentes con el tema del jitter. Muy bien, ¿dónde hacer las mediciones? Lo que ven en pantalla es un diagrama típico de un proveedor de servicio de internet inalámbrico, lo que es un WISP, donde tenemos en esta imagen nuestro router de borde, que es el que está en contacto directo con el proveedor de servicio, nuestro router core, que es donde administro el ancho de banda de la red, router de acceso, enlaces troncales para interconectar la oficina principal con otros nodos, los routers de nodo y finalmente los enlaces última milla para atender a los clientes. Repito, esto es una topología típica, no necesariamente todos los ISP están con este esquema, pero bueno, es el que nos gusta a nosotros mostrar porque realmente es el más estandarizado. ¿Dónde nosotros podemos hacer pruebas de capacidad? Bueno, lo podemos hacer en múltiples secciones de la red. Fíjense que hay unos recuadros de color que nos muestran los distintos tipos de pruebas que puedo realizar. Si yo estoy implementando un enlace punto a punto para atender un cliente o punto multipunto, entonces esa primera prueba debería ser para certificar ese enlace. Si bien, ojo con esto, si bien los radioenlaces tienen herramientas internas que permiten certificar la capacidad, lo ideal es que yo lo certifique con elementos externos. Por ejemplo, colocando dos laptops al extremo del radioenlace. ¿Por qué? Porque cuando yo certifico con la herramienta del radio, no estoy tomando en cuenta el procesamiento del puerto LAN de cada radio, ese cableado que puede haber quedado defectuoso o no contar con la categoría que yo necesito, no negocia la tasa que yo necesito. Entonces, lo ideal es conectar unas laptops a los extremos de ese radioenlace para probar capacidad y tiempos de respuesta. Entonces, lo que estamos resaltando acá como prueba de enlace última milla. Fíjense, los puntos rojos. Luego que yo hago esa prueba y certifico que el enlace cumple con la capacidad que yo espero, con los tiempos de respuesta que yo espero, que no tiene interferencia, etcétera. Otra prueba pudiese ser
desde el extremo del radio que está donde el cliente hacia el router core. Con eso certifico el trayecto completo desde la ubicación del cliente hacia mi router core. Esa es otra prueba. Entonces acá es router cliente a router core. Ahora bien, ¿cómo pruebo o cómo certifico ese tramo? Bueno, hay varias maneras de hacerlo, perdón. Una es que yo tenga en el core un servidor privado para hacer test de velocidad. Yo les voy a mostrar en un instante varios tipos de servidores que podemos tener para hacer esas pruebas. Teniendo ese servidor privado conectado directamente al core, entonces yo puedo desde una laptop que esté conectada al radio que está en la ubicación del cliente hacer un test de velocidad y estoy certificando todo el trayecto. Con eso valido que no tenga cuellos de botella, que los tiempos de respuesta estén adecuados, que la velocidad esté acorde con el plan que yo le estoy configurando al cliente, por ejemplo. Otra prueba es, que es quizás la que más se hace y realmente no la hacemos nosotros, sino que la hace el cliente cada 3 minutos, es hacer él desde su PC un test de velocidad hacia uno de los servidores públicos de Speedtest. Hablamos de FAST, hablamos de NetPerf, hablamos del Speedtest de Ookla, hablamos de el Google Fiber. Hay un montón de páginas y servidores que nos permiten probar velocidad. Ustedes saben, tanto como yo, que el cliente se la pasa probando velocidad en esas páginas. El detalle está, no es que la prueba sea mala, el detalle está que el cliente no sabe a veces que la prueba que le está haciendo está compitiendo con el otro consumo que él puede tener a lo interno de su oficina u hogar. Entonces, obviamente la prueba nunca le va a dar la máxima capacidad. Adicionalmente, si ese cliente tiene problemas de conectividad internos en su Wi-Fi porque tiene interferencia, por ejemplo, esos problemas le van a afectar el rendimiento de esa prueba de capacidad. Por acá Andrés hace una pregunta que la vamos a responder de inmediato. ¿Esas mediciones que arrojan esos medidores son throughput real? Sí, Andrés, son throughput real. Throughput real hacia ese servidor. Acá quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros probamos velocidad contra un servidor público, ese servidor público es un PC, bueno, un servidor con ciertas características, pudiera estar saturado, pudiera tener cuello de botella, es decir, que no necesariamente porque una prueba de velocidad no dé contra un servidor, no quiere decir que no tengamos los megas necesarios. Por eso es que siempre hay que probar contra varias páginas en servidores diferentes. Si en todas me da mal, bueno, yo ya pudiese deducir que sí, efectivamente hay un problema. Por eso es que me gusta tener un servidor interno que esté bajo nuestro control. O un servidor que esté en internet, pero también bajo nuestro control. Por ejemplo, acá bueno, se los voy a comentar, creo que en la lámina que sigue, de cómo podemos tener un servidor externo confiable. Es correcto, Andrés, si ese servidor tiene un problema, arroja un throughput bajo, no es concluyente esa prueba, por eso es que hay que hacer varias. También nosotros, obviamente, debemos periódicamente certificar la capacidad de los enlaces troncales, ya que son los enlaces más importantes de nuestra red. Acá es fundamental, y se los voy a anotar por acá para que no se les olvide, monitoreo. Más allá de las pruebas, que sí las debo hacer, el monitoreo es fundamental. Yo tengo muchos clientes, muchos conocidos que tienen ISP, que tienen sus enlaces troncales con determinada marca. Imagínense la marca que ustedes quieran, las más utilizadas. Típicamente esas marcas traen un sistema de gestión propietario. No quiero hacer ningún nombre, mencionar ningún nombre en particular. Esos sistemas de gestión son muy buenos, como su nombre lo dice, para gestionar los equipos, pero para monitoreo no necesariamente. Esos sistemas a veces nos muestran estadísticas de si el enlace se cayó o no, pero básicamente es solo eso. Si el enlace se cayó o no se cayó, si tengo comunicación con el enlace o no, pero no nos muestran estadísticas confiables si el enlace se está degradando. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un enlace troncal que cuando lo implementaron, hicieron su prueba de throughput y les ofreció una capacidad de 200 megas. Muy bien.
Supongamos que el enlace se fue degradando con el tiempo, por efecto de la interferencia, de nuevos enlaces vecinos, y ahora la capacidad no es de 200 megas, sino es de 130. Bueno, en esos sistemas de gestión, a veces esa información no está a la vista o simplemente no está. Y no nos enteramos de que el enlace está degradado hasta que empezamos a tener llamadas de los clientes que están reportando lentitud, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es el monitoreo es fundamental, porque en un sistema de monitoreo yo sí puedo conocer y saber en tiempo real si mi enlace está perdiendo capacidad. Yo les voy a mostrar más adelante algunas láminas con respecto a eso. Les mencioné que podemos nosotros tener un PC o un servidor dentro de nuestra red conectado al core para que lo utilicemos para probar velocidad desde la ubicación del cliente hacia ese equipo. Bueno, acá tenemos varias herramientas que pueden ayudarnos en eso. Seguramente han escuchado la que se llama IPERF. Probablemente fue con la que todos empezamos a hacer pruebas de velocidad. Bueno, pero resulta que hay otras que son igual de buenas que IPERF, con el plus de que nos muestran gráficas que nos permiten entender los resultados de una forma más amigable. Tenemos este Tamo Soft Throughput Test, LAN Speed Test, yo le voy a mostrar más adelante también uno de ellos. Fíjense, esto es el Tamosoft. Este Tamosoft es muy similar a el IPERF, pero gráfico. Entonces nos muestra de forma gráfica la capacidad que hay desde el PC donde estoy ejecutando el Tamosoft Throughput Test cliente y el servidor, valga la redundancia, donde se está ejecutando el Tamosoft Throughput Test Server. Entonces, ese Tamosoft Throughput Test Server es el que debe estar instalado acá. Y luego yo, desde mi PC, que puede estar ubicado en cualquier lado de la red, ejecuto el Tamosoft cliente y pruebo capacidad a través de toda esa ruta. Otra herramienta que me gusta muchísimo, y de hecho la utilizo en los que han tenido la oportunidad de hacer cursos con nosotros, saben que siempre la estamos promocionando y le damos a los estudiantes el ejecutable para que la instalen y la utilicen ellos en sus redes, es el LAN Speed Test. De hecho, se las puedo compartir si me recuerdan al finalizar el webinar. Esta herramienta me gusta mucho porque simula que nosotros estamos subiendo un archivo a la nube y luego simula que lo estamos descargando. Y eso no es lo que hacen nuestros usuarios en la red, tal cual, ¿verdad? Entonces esto hace esta herramienta. Yo debo ejecutar el LAN Speed Test Server en un equipo y en otro equipo ejecuto el cliente. ¿Y qué estoy haciendo en la prueba para certificar? Bueno, envío un archivo hacia ese server y luego me lo traigo de vuelta. Entonces pruebo la subida y pruebo la descarga. Además, la herramienta me permite customizar el tipo de prueba en cuanto a la cantidad de paquetes que puedo enviar, el tamaño de paquetes, si son simultáneos, si son uno detrás del otro. Es muy amigable, muy customizable y realmente es muy útil. Es de las mejores que yo he utilizado y realmente los resultados son muy, muy, muy parecidos a la realidad. Otra opción es utilizar las pruebas de capacidad que nos ofrece MikroTik. Algunos de ustedes podrá decir, bueno, Luis, pero yo en mi SP no utilizo MikroTik, todos mis equipos son de otro fabricante. No importa. Fíjate, tú puedes tener, en vez de tener acá un servidor con una aplicación instalada, tú puedes tener acá un router MikroTik y en el PC que utiliza el técnico para hacer pruebas de capacidad antes de entregar el servicio al cliente, instala una aplicación o ejecuta realmente, porque no se tiene que instalar, que se llama Vitest. Es una aplicación para hacer pruebas de velocidad contra equipos MikroTik. Entonces, estás probando capacidad. Esta también me gusta porque un router MikroTik probablemente va a ser más económico que un servidor y los resultados son muy, muy confiables. La herramienta Vitest es gratuita, si la puedes ejecutar desde cualquier PC. Correcto, Lorianis comenta que también se pueden hacer revisiones periódicas
en los radios del enlace y validar los valores y comparar con los anteriores. Correcto. De hecho, hay algo que se llama, Lorianis, que yo sé que hay muchos que lo hacen, otros que no, mantenimiento preventivo. Parte de las labores del mantenimiento preventivo es comparar, perdón, el performance del radio desde que se instaló hasta el punto donde estoy revisando. Puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, pero lo importante es hacerlo. Repito, el monitoreo ayuda muchísimo en eso. Fíjense, acá tenemos lo que les estaba mencionando, pero fui un poco más allá. Sin necesidad de instalar la aplicación Vitesse en el laptop del instalador, del técnico, resulta que ese técnico siempre tiene en su maleta de herramientas un router MikroTik como este modelo que le estoy mostrando, que es bien compacto y funciona muy bien. Entonces lo puedo utilizar para hacer pruebas de capacidad desde la ubicación del cliente hacia el router MikroTik que está en mi core. De hecho, aquí dice MikroTik CHR-T Server. ¿Por qué? Porque esta es una versión de MikroTik que se puede instalar en un PC o servidor. Pero repito, no tiene por qué ser necesariamente esta. Puede ser un router propiamente MikroTik. Cualquiera de las dos opciones funciona y funciona muy bien. Lo que les había mencionado, no lo tengo por acá, pero se los voy a dibujar, que ustedes pueden, y a bajo costo, realmente lo que les voy a decir es a muy bajo costo, alquilar un MikroTik en la nube. Esto se llama VPS. Pueden alquilar un CHR VPS en la nube, el cual utilicen para hacer pruebas de velocidad desde su red hacia ese MikroTik. ¿Qué diferencia tiene esto? Que ese es un router que está bajo el control de ustedes, no va a estar saturado porque ustedes simplemente lo utilizan para hacer pruebas de capacidad. Entonces es una medida real. Ese resultado que entregue el test va a ser muy real. Ustedes pueden tener un MikroTik en Miami y hacer pruebas de capacidad desde su cliente que está en un pueblo, en el país donde ustedes residen, y probar velocidad contra Miami, por ejemplo, contra Chicago. Por acá comenta Michael, el monitoreo constante y las pruebas de capacidad del ancho de banda afecta el performance. Michael, las pruebas de capacidad sí, porque vas a competir con el tráfico que esté en ese momento atravesando el enlace. El monitoreo no. El monitoreo no afecta el performance porque realmente el consumo es muy, muy bajo. Especialmente el monitoreo SNMP, que es el que nosotros utilizamos. Entonces, ya saben, evalúen la opción de contratar un VPS en la nube de MikroTik. O si quieren ir más allá, bueno, lo que se conoce como un bare metal, que es un servidor físico, y dentro de ese servidor físico en la nube instalar, entre otras cosas, un router CHR para hacer pruebas de capacidad. Si ustedes nos están conociendo el día de hoy, bueno, nosotros dimos en las semanas, días pasados, semanas pasadas, webinar y cursos enfocados en Proxmox, que es una plataforma en la nube, y entre otras cosas tenemos instalado en esos Proxmox MikroTik para hacer pruebas de capacidad, para proteger los servidores a través de la funcionalidad del firewall. Esos webinars los vamos a repetir, así que estén atentos. En redes sociales, típicamente nosotros donde estamos más activos es en Instagram. Allí nos pueden seguir con @ecoinos, tal cual como nos llamamos. Fíjense, acá está el nombre, Ecoinos. Así, búsquenos en Instagram de esa manera y ahí van a tener información de todo lo que estamos haciendo permanentemente. Edwin, nosotros recomendamos cualquier sistema SNMP. No estamos de cara al cliente forzando lo que se vaya por una marca en específica. Nosotros utilizamos la que se llama PRTG, pero no es la única. Hay muchísimas herramientas muy potentes, más económicas, más costosas que PRTG que hacen el trabajo. Lo importante es tener la herramienta. Si nosotros somos los que hacemos la implementación, sí, trabajamos con PRTG, porque su desempeño es muy bueno y realmente no nos ha dado nunca problemas en ninguna implementación. Pero repito, hay clientes que prefieren usar Savix, que es open source, Nagios, hay múltiples marcas, modelos, colores, sabores. Nosotros usamos PRTG.
Esto es lo que les mencionaba. Fíjense lo siguiente. Cuando yo pruebo capacidad en un radioenlace, yo puedo utilizar la propia herramienta que tiene el radio. Todos los radios, no importa la marca y modelo, tienen una herramienta para probar capacidad. ¿Qué ocurre? Esa herramienta no toma en cuenta el procesamiento que hay en el puerto Ethernet del radio y tampoco evalúa la calidad del cableado y los elementos asociados a ese cableado UTP. Por eso es que nosotros recomendamos que si queremos certificar un enlace, realmente se certifica es conectando dos dispositivos a los extremos de los enlaces. Obviamente, pudiésemos colocar instrumentos de medición que cuestan miles de dólares, pero no es necesario llegar hasta allá. Con un par de lactos en buen estado, que el puerto de las lactos esté en buen estado, preferiblemente que maneje velocidad giga. Esto es importante porque si no voy a tener cuello de botella generado por el propio laptop. Entonces, con buenas laptops, con un puerto Ethernet funcionando adecuadamente y con velocidad giga, puedo probar velocidad y certificar un radioenlace. ¿Con qué herramienta? Con cualquiera de las que ya les mencioné. LAN Speed Test, Tamosoft, Throughput Test y Perf. También pudiese, volvemos a hablar de los MikroTik. Luis, pero vas a seguir, yo no tengo MikroTik en mi red, no importa, pero puedes tener router que solo utilices para hacer pruebas de capacidad entre ellos, interconectándolos a través de un radioenlace y obtienes unos resultados muy, muy fiables. Hablando de los test de velocidad, eso que los clientes visitan permanentemente, acá tenemos algunos. Cada uno tiene sus particularidades, algunos son más rápidos que otros, algunos más confiables que otros. A mí me gusta, por ejemplo, el Google Fiber. El de Fast también me gusta. Hay que tener claro que Fast utiliza los servidores de Netflix. Es decir, que si yo tengo alguna política en mi red para restringir la velocidad de cara a Netflix, bueno, voy a ver afectado las pruebas contra esos servidores. Este es el de Google Fiber, repito, a mí me gusta. Los resultados típicamente son bastante adecuados a la realidad y digamos que la prueba carga rápida y otros test de velocidad que la página es muy pesada y tarda muchísimo en cargar, esta es bastante rápida. Ok, hablando de la medición de velocidad, el test no se limita a descargar y subir un archivo o varios, cada vez de mayor tamaño. Lo primero que hace en realidad es determinar cuál es el proveedor. Si cuando yo voy a probar velocidad con cualquiera de esas páginas que les mencioné, ese servidor evalúa la ubicación desde donde nosotros estamos haciendo la petición y nos va a ubicar hacia el servidor propio, servidor de ellos, que esté más cercano a nuestra ubicación. No necesariamente ese servidor sea el que nos interese. Les pongo un ejemplo. En Venezuela, uno de los proveedores de servicio Internet se llama Movistar, que está presente en toda Latinoamérica. Si yo pruebo velocidad desde la ubicación de un cliente que tiene servicio con Movistar, probablemente esa página de Speed Test va a ir contra un servidor de Speed Test de Movistar. Entonces la prueba como que es de alguna manera local. Realmente no está llegando hacia donde yo quiero. Probablemente la prueba no va a ir a Estados Unidos, que es lo que a lo mejor me interesa. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Los test, repito, siempre van a buscar la ubicación más cercana. Depende de mí seleccionar otro servidor para hacer la prueba. Repito, por eso los invito a que contraten un VPS en la nube. Los costos son irrisorios. Todos los que están acá presentes gastan más seguramente comiéndose un helado que los que van a gastar pagando mensual por un servidor MikroTik en la nube. ¿Qué ocurre cuando hacemos test de velocidad? Esto ustedes lo saben, pero el cliente no. Que si hay más dispositivos en la misma red, esa prueba va a competir contra el otro tráfico que se genera en la red. Por lo cual el resultado no va a ser confiable. Aprovecho para hacer la promoción de un curso online que vamos a estar realizando los días 18, 20 y 22 de julio en el horario de 7 p.m. a 9 p.m. Ojo, ese horario varía dependiendo del país donde se encuentren ustedes, es decir, 2 horas diarias. Este es un curso para la gestión de ancho de banda en un ISP.
Acá hablamos de algunos de los términos que estamos mencionando en este webinar, pero nos vamos a enfocar netamente en esas configuraciones que se pueden realizar si yo tengo equipos Microtik en mi red para manejar los que son los planes de reuso, que en otros países lo llaman planes con agregación o planes con sobresuscripción. Básicamente son los planes residenciales. Bueno, ¿cómo configurar esos planes si trabajo con cola simple, si trabajo con cola de árbol? ¿Cómo estructurar un ISP bajo el esquema de las 3 capas, que es una imagen similar a la que le mostré anteriormente, donde tengo router de borde, donde tengo router core, donde tengo router de distribución? Bueno, ese es el modelo de las 3 capas. Vamos a ver por qué nosotros recomendamos ese modelo de un ISP y qué ventajas nos ofrece. Vamos a hacer durante este curso, que no es solo teórico, sino que cada estudiante va a hacer sus prácticas para que aprenda a configurar, repito, políticas de manejo de ancho de banda con reuso, mediante cola simple, mediante cola de árbol. ¿Cómo puede ser la integración de esas configuraciones con los sistemas de administración que ustedes ya conocen? Hablamos de MicroWiz, WiHub, WiZcontrol y otros. ¿Cómo configurar políticas individuales para que el test de velocidad no se vea restringido o limitado por la velocidad que tiene el cliente contratada, que es algo que también sé que a los ISP les interesa? Como bonus, vamos a tener una demostración con el software Biquan, que es un software que nosotros ofrecemos, software que nosotros vendemos, que nos permite acelerar el streaming, acelerar y optimizar el streaming en un ISP, es decir, Netflix, Disney y HBO, optimizar ese streaming a pesar de que estemos saturados, a pesar de que estemos a tope con los megas, vamos a poder mejorar el desempeño del streaming y también aplicar políticas de administración de ancho de banda de cara a los usuarios con esta herramienta que es muy potente. Si no la conocen, bueno, los invito a que la conozcan, pueden escribirnos y les podemos enviar información. De hecho, si están interesados en contratar, hay una figura de demo gratuita por una semana para que prueben la herramienta. Entonces, bueno, están invitados para este curso, tiene un costo de $80. En este link, que es el que ya les mencioné, allí pueden presionar el botón respectivo si se desean inscribir. Igual si desean más información nos pueden escribir. Ahí tienen en ese link también nuestro número de WhatsApp, nos pueden escribir y con gusto les damos mayor información, aunque creo que, bueno, toda la tienen acá. Recuerden que este webinar va a estar grabado y lo vamos a subir al canal de YouTube a partir de mañana o pasado mañana para que lo puedan volver a ver. Si alguno se desconectó, lo puede ver nuevamente sin problema. Ok, este es el punto más importante del webinar, que es lo que es una certificación de BER. BER, que no está mal escrito, significa Bit Error Rate, tasa de bit errados. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que nosotros podemos tener en una red lo que llamamos aplicaciones críticas. Una aplicación crítica no es ver la última serie en Netflix, eso no es una aplicación crítica. Una aplicación crítica no es una videoconferencia con mi familia. Por más de que sea importante, eso no es una aplicación crítica. Cuando hablamos de aplicaciones críticas, hacemos referencia a aplicaciones o servicios que son susceptibles, extremadamente susceptibles a errores en el medio de transmisión. Es decir, que no soportan los errores porque hace que esa aplicación o ese servicio falle de una manera tal que no se pueda recuperar la información. Eso es una aplicación crítica. Ejemplo, telemetría médica. Imagínense un doctor operando a distancia y que su servicio dependa de un Wi-Fi en 2.4 interferido. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, no les quiero ni mencionar lo que va a ocurrir con ese paciente. Ustedes creo que se lo imaginan. Lo que puedo decirles es que al final va a sonar un pito que va a ser continuo. Ya ustedes saben qué va a ocurrir allí. Entonces eso es una aplicación crítica. Cuando hablamos de telemetría aeronáutica, telemetría de gas y petróleo, esas son aplicaciones críticas que un error en ese medio de transmisión puede ocasionar una desgracia. Que yo genere un comando para que se cierre una válvula de gas y justamente cuando genere ese comando, el enlace presentó errores, bueno, no se cerró la válvula y eso generó una explosión. Esas son aplicaciones críticas. Yo las aplicaciones críticas, primero que nada, no la puedo transportar en enlaces convencionales. Deben ser enlaces robustos, enlaces de alta disponibilidad y para certificar esos enlaces debo ir más allá de un PIN,
debo ir más allá de hacer una prueba de jitter, debo ir más allá de hacer un throughput test. Debo utilizar herramientas especializadas que realmente me certifiquen, que es el nombre de este webinar, que el enlace cumple con las características necesarias para su funcionamiento adecuado. Repito, cuando hablo de enlace, no se imaginen simplemente que es un enlace última milla, no. Un enlace puede ser una operación de telemedicina desde Colombia hasta China. Eso es un enlace, pero bueno, resulta que yo ese enlace lo debo certificar para realmente probar que ese medio cumple con lo que yo espero. Entonces, la prueba ideal para certificar un enlace, especialmente un enlace con aplicaciones críticas, se llama Bit Error Rate Test, lo que es un BERT. Este permite certificar un medio mediante el envío y recepción de un tren de datos binarios, un pulso de unos y ceros. La medición de BERT, ¿qué características tiene? Bueno, al transmitir datos de un punto a otro, ya sea a través de un enlace de radio inalámbrico, un enlace de telecomunicaciones por cable, el parámetro clave es cuántos errores aparecerán en los datos que aparecen en el extremo remoto. ¿Qué quiero yo? ¿Qué deseo yo de un enlace? Que si yo transmití 110011, llegue al otro extremo 110011. Eso es lo que yo deseo. Si eso ocurre de esa manera, entonces yo puedo mencionar que mi enlace está 100% libre de errores. Si hay un bit errado en ese tren, en ese pulso de unos y ceros, bueno, yo debo emitir un veredicto que me permitirá saber si el enlace cumple o no con lo que yo espero. Como tal, la tasa de bits errados es aplicable a todo, desde enlaces de fibra óptica hasta DSL, Wi-Fi, comunicaciones celulares, satelitales, Internet de las cosas y mucho más. Aunque los enlaces de datos pueden utilizar tipos de tecnología muy diferentes, los conceptos básicos de la evaluación de la tasa de errores de bits son exactamente los mismos. Es decir, que esta prueba aplica para todo. El BERT se puede definir como la probabilidad estimada de que cualquier bit transmitido a través de un enlace se reciba con error. Por ejemplo, un 1 transmitido se reciba como un 0 o viceversa. La tasa de bits se calcula, es una fórmula bien simple, dividiendo la cantidad de bits recibidos con errores entre el número total de bits transmitidos dentro de un mismo periodo de tiempo. Entonces el BER es el número de bits con errores entre el número de bits totales transmitidos. El BER normalmente es expresado como 10 elevado a una potencia negativa. No sé si ustedes han visto la hoja técnica de los radioenlaces. Hay muchos radioenlaces que te dicen que su valor de sensibilidad es, por ejemplo, menos 93 con un BER de 10 a la menos 4. Bueno, ya les voy a explicar qué significa ese 10 a la menos 4. Las pruebas de BER convencionales utilizan un generador de patrones y un detector de errores que compara los bits transmitidos en forma de patrón pseudo aleatorio de bit, lo que es un PRBS, y los recibidos. Cualquier diferencia entre los dos conjuntos de datos se cuenta como errores de bit. Creo que está sencillo el concepto. Para ampliar la razón, para usar una secuencia pseudo-aleatoria, toma el ejemplo de un enlace de datos típico. Para realizar una medición sencilla del número de errores que se producen, es posible utilizar un detector de errores que compara los datos transmitidos y recibidos y luego cuenta el número de errores. Si se detecta un error al enviar, por ejemplo, 1012 bits, entonces una primera aproximación puede ser que la tasa de errores es de 1 en 1102. No sé si se entiende. Si yo estoy enviando una cantidad de bits y el primer error lo percibí cuando envié el MIT 1112, entonces mi tasa de error es de 1 en 1112. Pero resulta que el caso no necesariamente es así, porque los errores son aleatorios. Por eso es que se envía un patrón o se trabaja con un patrón pseudo aleatorio para tratar de disminuir el tiempo de la prueba. Si no, yo tendría que hacer pruebas de una cantidad de tiempo inmanejable. Probar el enlace durante 3 meses, cosa absurda. Entonces, no, como utilizo un patrón pseudo aleatorio, mi prueba se puede reducir a un día, una hora, dependiendo de la recomendación que yo esté cumpliendo, la recomendación de la UIT. Todo lo que le estoy mencionando está bajo una norma y cada enlace se prueba con una recomendación que, repito, puede ir desde, en algunos casos desde 7 días, una semana,
Bueno, 7 días es una semana. 7 días, un día, una hora, etc. Acá tenemos un gráfico de algo que es muy similar a lo que sería una prueba profesional, llamémoslo así, de bits errados. Fíjense, yo debo colocar un instrumento de medición al extremo de cada radio del radioenlace. ¿Qué hace esta prueba? Bueno, el instrumento A envía un patrón de unos y ceros, pseudo-aleatorio, ya saben. El instrumento B lo recibe y luego lo envía de vuelta. Si lo que recibe el instrumento A, perdón, si lo que envía el instrumento A es igual a lo que recibe, estamos hablando de que el enlace está 100% libre de errores, lo cual nunca ocurre. Siempre hay bits errados. O sea, dependiendo de la cantidad de bits errados, el instrumento genera un veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Aquí tenemos un ejemplo para que se familiaricen con estos datos. Este resultado arrojó como resultado 3.05 por 10 a la menos 5. Ese es el VER. Un VER de 3.05 por 10 a la menos 5. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay 3.05 bits errados por cada 100.000. Este menos 5, fíjense, para entender qué significa, si lo quiero expresar en bits, bueno, son 5 ceros. Entonces aquí están los 5 ceros, fíjense, 5. Entonces cuando vean o lean algo que hace referencia a un VER de 10 a la menos 5, ya ustedes saben que está haciendo referencia de errores cada 100.000. Si es VER a 10 a la menos 4, cada 10.000. Si es 10 a la menos 3, cada 1.000. Miren lo que dice acá. Un solo bit errado puede ocasionar que toda una trama se pierda y se tenga que retransmitir. Así de crítico es esto, especialmente en telemetría. Acá tenemos un ejemplo. Una transmisión puede tener un VER de 10 a la menos 6, lo que significa que de 1.000.000 de bits transmitidos y recibidos, un bit tenía error. Eso es lo que significa 10 a la menos 6. A veces me preguntan, Luis, ¿cuál es un VER aceptable? Eso depende. Si nosotros estamos con un servicio de telecomunicaciones que no tiene aplicaciones críticas, un VER de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 7 es suficiente y aceptable para que las aplicaciones funcionen bien. Pero si hablamos de telemedicina, telemetría de gas y petróleo, estamos hablando de por encima a 10 a la menos 9. A veces hablan hasta 10 a la menos 12. Imagínense la cantidad de ceros. Estaríamos hablando, podemos hacer un ejercicio 1 y vamos a poner 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. No sé, si alguien me lee qué número es este, bueno, resulta que si hay alguna aplicación que te exige un VER de 10 a la menos 12, bueno, lo más que puedes tener es un bit errado cada, bueno, alguno de ustedes que me lea este número. Entonces, repito, dependiendo del tipo de aplicación, yo debo manejar un VER o manejar otro. Les puedo adelantar que el Wi-Fi, que es el que utilizamos día a día, el VER que ofrece es muy bajo, estamos hablando de 10 a la menos 5, porque bueno, tiene mucha interferencia. Obviamente nosotros no vamos a utilizar Wi-Fi para una aplicación crítica. Las mediciones de VER son un complemento a otras pruebas, tales como la prueba de la RFC 2544, que mide throughput, pérdidas de trama y latencia. De hecho, hay instrumentos de medición que ya vienen seteados para ejecutar esa prueba. Hay otra prueba que se llama la RFC 6349, que se encarga de medir el throughput. Nosotros no necesariamente tenemos que tener instrumentos de medición, porque resulta que hay unas herramientas que son, digamos, más recientes en el mercado, que son basadas en software. Es decir, el hardware es nuestro PC, nosotros instalamos esa herramienta en el PC y podemos hacer una prueba de VER, que es la demostración que les tengo preparada para hoy. Entonces, fíjense, la herramienta que voy a utilizar se llama PacketCheck. PacketCheck es una herramienta que se instala en 2 computadores y nos permite certificar un enlace
No importa la distancia o la ubicación, lo importante es que exista comunicación IP. Yo puedo tener un software instalado en un computador PacketCheck en China y puedo tener ese software instalado en otro computador conectado a un router en mi oficina en Argentina. Esto cumple con lo que estamos hablando. ¿Es un enlace? Claro que es un enlace. Bueno, lo voy a certificar mediante una prueba de BERT. Voy a enviar un patrón pseudo-aleatorio de unos y ceros y bueno, voy a evaluar qué recibo de respuesta. Si lo que recibo es igual, no tengo errores. Si lo que recibo no es igual, bueno, emito un veredicto en función a los bits errados. Nosotros en esta ocasión tenemos preparado dos software, dos PC con PacketCheck, uno en Chicago y uno en Canadá. Entonces vamos a hacer una prueba de BERT entre esos dos computadores y vamos a ver qué ocurre. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla para mostrarles los software en funcionamiento y vamos a ver cómo se comporta esto y si todo sale bien. Mientras tanto, si quieren hacer algún comentario en el chat, todos sus comentarios son bienvenidos. Vamos a buscar acá el software. Ok, se está ejecutando la prueba. Fíjense, voy a compartir pantalla nuevamente. Creo que es este, sí. Ok, fíjense. Esto es un PC. Este es el PC que está en Canadá. Este es el PC que está en Canadá. Fíjense, acá se está ejecutando PacketCheck. Fíjense, no sé si aprecian a ver. Acá en la configuración, bueno, yo primero parametrizo la herramienta. Le digo qué tipo de prueba quiero hacer. Inclusive esto me permite hacer pruebas capa 2. Si quiero probar a lo mejor un radioenlace y tengo dos PCs que están en el mismo dominio de brocas, puedo utilizar esta herramienta. En este caso, la prueba tiene que ser obligatoriamente IP porque, bueno, ya vimos que un PC está en Chicago y el otro en Canadá. Yo debo decirle cuál es la IP origen y la máscara, cuál es la IP destino, cuál es el gateway. Configurar el tipo de prueba. En este caso estoy haciendo una prueba IP, pero hay otras pruebas que se pueden hacer, inclusive los que ya tienen alguna experiencia, que han hecho curso con nosotros de MPLS, BPLS, bueno, también se puede probar una red de MPLS. Fíjense, por acá en el payload, acá está que el tipo de prueba es un patrón pseudo aleatorio. Bueno, con algunas configuraciones avanzadas que no viene al caso mencionar. Ya la prueba se está ejecutando. Fíjense, hasta el momento, no sé si alcanzan a ver, acá dice bit error rate y nos dice que la tasa de bit es 0 por 10 a la, o sea, 0. Realmente no hay, hasta el momento no ha habido ningún bit errado. Esta prueba yo la acabo de ejecutar. ¿Cómo yo puedo generar errores? Bueno, vamos a hacer algo. Yo puedo saturar el enlace. ¿Cómo saturo? Bueno, en esta misma PC yo voy a generar un test de velocidad. Vamos a generar acá Speed Test Google Fiber. Vamos a probar velocidad sin internet. Esto debería saturar el enlace y debería afectarme la medición. O por lo menos es lo que espero. Vamos a ver. Bueno, tengo buena velocidad en este PC. Bueno, ya bajó. Vamos a esperar que termine la prueba. Ok. Esto fue lo que nos dio la prueba. Ahora vamos a ver la prueba. Perdón, el test de velocidad. Fíjense, ya cambió. Resulta que en este momento, si yo detuviese la prueba, el resultado es 3.5, la tasa de bit errado es 3.5 por 10 a la menos 9. Eso es el resultado. Entonces hay 3.5 bits errados de cada cuánto, son 9 ceros. De cada 100 millones, de cada, sí, cada billón. Bueno, esto es el resultado que me está obteniendo la prueba. Esto
es lo que nosotros hacemos cuando queremos certificar un enlace crítico o un enlace por el cual van a cursar aplicaciones críticas. Repito, 10 a la menos 9 es lo mínimo aceptable para aplicaciones críticas, pero hay casos donde te exigen muchísimo más. 10 a la menos 12. Fíjense que acá en total ha contabilizado 24 errores, también pérdida de sincronismo, bueno, todo parte de, especialmente de esta saturación que generé con ese test de velocidad. Entonces, esto es el paquete chat que les quería mostrar durante el webinar. Para concluir, aprovechen el chat y hagan sus preguntas y comentarios. Voy a mostrarles algo de monitoreo, que también les dije que iba a hablar de ello. Permítanme un momento. Acá está la otra presentación. Ok. Denme un segundo para compartir. Y vamos a compartir la presentación. Ok. Fíjense. SNMP es un protocolo diseñado para monitoreo, que tiene muchísimo tiempo en el mercado, ha ido evolucionando, pero realmente se enfoca en eso. El SNMP tiene varios elementos. El sistema de monitoreo como tal se llama NMS, que es Network Management System. Ese sistema, como ya lo preguntó uno de sus compañeros en el chat, nosotros usamos PRTG, pero puede ser cualquier otro, Nagio, Savic, Pandora, Orión, hay muchos. No importa cuál sea. Todos me permiten interrogar un equipo vía SNMP y graficar esa respuesta en el tiempo, que es lo que yo deseo. Para que el equipo responda, debe tener activo algo que se llama agente. El agente SNMP, eso se activa de distintas maneras dependiendo del equipo. Puede ser una impresora, bueno, seguramente en la página web de la impresora hay alguna sección que se llama SNMP, por allí lo activo. Si es un radio Ubiquiti, bueno, en la sección de configuración de servicios, por allí hay algo que dice SNMP. Si es un router MikroTik, bueno, en el menú IP SNMP, por allí hay algo que dice también SNMP y se habilita el agente. Una vez que está habilitado la gente y se configura la seguridad, hay algo que se llama comunidad, que es una especie de palabra tipo contraseña. Ya el equipo está listo para recibir preguntas del NMS y responderlas, obviamente siempre que la pregunta tenga sentido. Por ejemplo, ¿cuál es la respuesta a la pregunta A? El agente me responde, la respuesta a la pregunta A es 243. Entonces, ¿qué debo monitorear yo? Y vamos a hablar solo de lo que tiene que ver con este webinar. Me interesa, ya vimos, latencia, tiempos de respuesta, throughput. Vimos que la prueba de bit errados es un valor, es una prueba cuando queremos ir mucho más allá. Pero también yo tengo que monitorear cómo está, si es un radioenlace, por ejemplo, la modulación, porque eso me va a permitir saber si mi enlace se está degradando o no. Entonces ya yo no tengo necesariamente que estar haciendo pruebas de capacidad todo el tiempo, porque yo sé que eso afecta el servicio, sino que con el monitoreo yo puedo de forma no invasiva validar si mi enlace tiene la capacidad esperada o no. Entonces, déjenme avanzar algunas diapositivas simplemente para que vean una gráfica de monitoreo. Por ejemplo, en esta imagen que ven en pantalla se está monitoreando la potencia de recepción de un radioenlace Mimosa. Yo acá me doy cuenta si mi potencia de recepción ha sido afectada, si bajó provisionalmente, a lo mejor por lluvia o de forma permanente, quizás porque la antena se movió. Yo sé que si mi potencia de recepción baja, mi nivel de señal está más cerca del piso de ruido. Eso quiere decir que mi relación señal a ruido también va a ser peor. Si la monitoreo me voy a dar cuenta que va a ser peor. Y eso está directamente ligado o relacionado a la capacidad del enlace. Entonces, esto es un valor que yo debo monitorear. Vamos a ver qué otra cosa les puedo ofrecer por acá. No sé si tengo el de la modulación. No, no la tengo por acá. Pero bueno, fíjense, importantísimo monitorear de un radioenlace, potencia de recepción,
relación señal a ruido y modulación. Y si el enlace te lo permite, porque no todas las marcas y modelos lo permiten, monitorear la capacidad de forma directa. Si no, lo haces de forma indirecta, monitoreando lo que te acabo ya de mencionar, lo que les acabo de mencionar. Entonces, las pruebas de capacidad siempre se acompañan de monitoreo. Van de la mano, son hermanos. Nosotros en una red, el mantenimiento debe estar soportado en el monitoreo. No hay otra manera de nosotros hacer un mantenimiento preventivo y correctivo si no contamos con un sistema de monitoreo. Si no, estamos a ciegas. Si no, somos unos bomberos disparando agua, pero sin ver hacia dónde. O sea, imagínense la locura. Debemos tener siempre monitoreo. Y por supuesto, las pruebas de capacidad para los nuevos radioenlaces, principalmente, para certificar eso, ese enlace de cara al cliente, para certificar ese enlace troncal, que no tiene que ser un radioenlace, puede ser un enlace troncal con fibra, igual lo debo certificar, igual debo probar capacidad. Entonces, ya para concluir, permítame un momento. Ya vimos entonces que podemos hacer una prueba de bit errados sin necesidad de un instrumento de medición, sino con una herramienta como esta que les mencioné que se llama Packet Check, que no es gratuita, se debe adquirir la licencia. La licencia no es económica, pero es 10 veces más económico que comprar instrumentos de medición, solo para que lo tengan de referencia. Si en algún momento se les ofrece la oportunidad, si tienen algún cliente particular que necesite una certificación de este estilo, también nosotros podemos ofrecer este servicio, inclusive lo podemos ofrecer de forma remota. Si necesitan certificar un enlace, podemos apoyarlo, ¿sí? No duden en escribirnos. Para finalizar, y con esto vamos a dar por terminado el webinar, quisimos en este webinar, más allá de mostrarles distintas formas de certificar un enlace, desmitificar la práctica recurrente de probar un servicio solamente haciendo un test hacia internet. Eso no es lo único necesario. Se debe hacer, claro, pero no es lo único. Las pruebas siempre deben ir mucho más allá. Siempre es bueno que tengamos herramientas a lo interno de nuestra red para certificar el enlace primero a lo interno, antes de certificarlo hacia internet. El SLA, que ya saben que es el valor que debe estar plasmado en el contrato con las métricas que definen el servicio, nos los van a... ¿Me escuchan? Escriban en el chat si me escuchan, que creo que tuve un problema acá de desconexión y reconexión. Perfecto. Muy bien, voy otra vez con lo que estaba mostrando en la presentación, disculpen. ¿Dónde quedó ya? Entonces, como le estaba mencionando, deben ir más allá de una prueba de throughput, deben probar latencia, deben probar jitter. Si la prueba de throughput, siempre lo ideal es que lo hagan a lo interno primero, antes de hacerlo hacia lo externo. Si tienen algún comentario, pregunta final, con mucho gusto le damos respuesta.
Este es el software que nosotros utilizamos, valga la publicidad, PRTG. Hay otros que hacen más o menos lo mismo. Nos gusta este porque, bueno, realmente es muy confiable. Es un sistema que una vez implementado, realmente no da errores y hace lo que queremos. Grafica, nos permite generar alarmas, alertas por cambio de estado, por cambio de umbrales. Estas son las marcas con que típicamente nosotros trabajamos. Igual hay otras, pero bueno, típicamente nuestros proyectos están enmarcados en estas marcas que ven en pantalla. Nuestros datos de contacto, ahí los tienen. Número de WhatsApp, correo electrónico, redes sociales. Nosotros estamos normalmente muy activos en Instagram, más que en Facebook. Y el webinar lo vamos a publicar en el canal de YouTube, que lo pueden conseguir así tal cual como está escrito allí, Coinos. Los invito a que se suscriban, a que le den me gusta a los videos una vez que los vean. Eso nos permite seguir creciendo, seguir alcanzando más gente. Entonces siempre la interacción con ustedes es muy importante y fundamental para nosotros. Entonces, con esto culmino la presentación. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat y le damos respuesta. Por acá pregunta Alfredo, ¿con quién se gestiona el microTIA en la nube? Alfredo, hay varias plataformas, les voy a escribir algunas acá, con las que yo he trabajado y funciona muy bien. Tienes 3 plataformas donde puedes alquilar un MikroTik EPS. Otra pregunta por acá, ya va. ¿Qué herramienta se usa para el ver? Bueno, nosotros utilizamos una que se llama PacketCheck, que no es barata, pero es más barata que comprar un instrumento de medición. Como les mencioné, está a la disposición de ustedes. Si tienen algún enlace que certificar, nos pueden contactar y bueno, les podemos cotizar el uso de la herramienta porque se puede utilizar de forma remota. Ustedes instalan el software en sus computadores y nosotros de alguna manera de forma remota les habilitamos la licencia para que la utilicen. Entonces eso se puede hacer. Es correcto, Andrés. Los equipos para realizar las mediciones deben tener ciertas capacidades. Si quieres hacer las pruebas de capacidad con un PC y ese PC no tiene los recursos mínimos, la prueba no va al resultado correcto. ¿Hay un umbral para determinar qué valor de ver es aceptable para una aplicación y otra? Sí, te lo debería dar cada fabricante. Cada hoja técnica de cada aplicación o de cada equipo debería decirte cuál es su umbral de ver. Debería. Ruseli comenta, ¿cómo puedo encontrar los OID? Los OID debería dártelo cada fabricante. Si es un MikroTik, lo puedes conseguir por consola. Si es otro equipo, en el manual o en el foro del equipo. Vicky comenta, yo uso DUT. Perfecto, DUT funciona muy bien y es muy versátil. Y se puede, de hecho, ir mucho más allá que con PRTG porque con DUT puedes programar scripts y hacer monitoreo avanzado. Lucas comenta, fácil de gestionar. Sí, muy fácil. Fíjense, para concluir, por acá, Luis, ¿tú recomiendas más PRTG que Sabionagio? Yo requiero monitorear la infraestructura de un data center. No es que recomiende más, sino que nosotros como trabajamos con PRTG de hace muchos años, realmente es con el software que nos desenvolvemos mejor. Savix, conozco gente que trabaja con Savix, hace un trabajo muy bueno. La diferencia, Alfredo, y esto es un punto a favor o en contra dependiendo de cómo lo veas, es que para Savix necesitas un conocimiento avanzado de Linux, para PRTG no. Necesitas un especialista de Linux que esté de forma permanente y perenne trabajando de la mano porque cada vez que quieras agregar un sensor vía SNMP necesitas hacerlo vía comandos y eso necesita conocimiento de Linux, conocimiento de base de datos.
PRTG en ese sentido es mucho más amigable, mucho más plug and play. Obviamente necesitas saber lo que estás haciendo, pero no necesitas la especialización en Linux. Por eso nosotros, que no somos especialistas en Linux, que sabemos lo básico, nos fuimos en un principio por PRTG y funciona de maravilla. Les quiero mostrar algo antes de terminar, que les dije que se los iba a mostrar y no lo hice. Vamos a cerrar esta packet check. Les voy a mostrar la otra herramienta. Permítame un segundo. Yo sé que nos pasamos de la hora, pero bueno, siempre nos pasamos de la hora. Que es el Throughput Test. Vamos a ejecutar el server y voy a ejecutar el cliente en el otro PC. Voy a hacer una prueba de capacidad entre Chicago y Canadá. Denme 30 segundos mientras abro las herramientas y se las muestro. Vamos a ver si funciona. Sí, está funcionando. Ok. Les muestro. Denme un segundo. Ok. Fíjense, este es lo que están viendo en pantalla es el Tamosoft Throughput Test. En el PC que está en Canadá, yo estoy ejecutando el server. Él simplemente cuando lo ejecuta, él se queda escuchando en el puerto 27100 alguna petición de un cliente. Acá que tengo el cliente, yo coloco la IP pública del server. ¿Por qué pública? Bueno, porque estoy haciendo una prueba a través de internet y le doy conectar. Fíjense, él empezó a hacer una prueba allí. Me está diciendo que tengo, según esta medición, entre Chicago y Canadá, una capacidad en TCP de 300 megas para la subida y más de 400 para la descarga, con un tiempo de respuesta promedio de 19 milisegundos. Fíjense. Y gráficamente me está mostrando los tiempos de respuesta y yo puedo inferir que el jitter es bajo porque está bastante marcado en los 20 milisegundos. No sé si lo aprecian. Entonces tengo un buen jitter, un tiempo de respuesta bueno. Obviamente eso es una conexión que es de fibra óptica de extremo a extremo, pero bueno, fíjense que esta herramienta es bien útil y es gráfica. Vamos a detenerla. Esta se llama Tamosoft Throughput Test y es gratuita. Entonces, vamos a concluir el webinar. Un par de preguntas para responder si las tienen. Plantéenlas en el chat. Ya saben que a más tardar mañana, este webinar debería estar en el canal de YouTube, si lo quieren volver a ver. Tienen nuestro contacto, igual se los dejo acá. No sé por qué quedó tan grande, ya vamos a copiarle un blog de notas mejor. Acá tienen nuestro contacto. Escribir, igual recuerden que la mejor forma de estar en comunicación con nosotros es el Linktree. Allí tienen acceso a todo lo que estamos haciendo, así que en tiempo real. Instagram es la plataforma que más utilizamos, por allá es donde publicamos típicamente los próximos cursos, webinars y todo lo que estamos haciendo. Creo que la mayoría nos sigue allí, pero si no, bueno, los invitamos a que lo hagan. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para acompañarnos durante estas casi 2 horas. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos. Feliz tarde.